Cofradías de penitentes españoles, vestidos con la ropa con la que les sepultarán, durante siglos han pasado su sagrada carga de padres a hijos. Todavía permanecen fieles a la misma religión, la religión que Castilla llevó por un mundo que se desintegraba durante el creciente caos del siglo XVI. La ciudad de Ávila, en el centro de Castilla. En el siglo XVI era una tierra enriquecida gracias a sus grandes rebaños de ovejas. Está a más de 100 millas del mar. La iglesia de Sonsoles, justo detrás de las murallas, es una antigua capilla de Acción de Gracias. A lo largo de los siglos, las gentes de Ávila, en reconocimiento a favores recibidos, han rogado y hecho votos en este lugar. Nadie recuerda al marinero que dio aquí gracias a Dios por haber regresado sano y salvo. Pero galeones como este zarparon con la desdichada armada que partió contra Inglaterra en 1588. Para miles de súbditos de este poderoso y devoto monarca, la historia de la Armada terminó aquí, cuando sus barcos se destrozaron contra la costa irlandesa. Ahora, estos barcos están siendo descubiertos y explorados, revelando cómo vivían sus tripulantes y cómo murieron. El mando de los buques lo ostentaba el duque de Medina Sidonia. La actual duquesa de Medina Sidonia vive en su palacio, desde donde se puede contemplar el mismo panorama que vio su antepasado. Ella, aunque de tendencias comunistas, es una de las aristócratas de más alta categoría de España. Durante varios años ha estado catalogando y examinando la correspondencia entre su antepasado y el rey. Y en este programa nos habla por primera vez para mostrar que la imagen de la Armada como una fuerza potente e irresistible era falsa. Está que la historia, pues no sé, bueno, sí, es política. Y al ser política, pues sobre todo en España, se disfraza mucho. He cogido crónicas en que los documentos prueban claramente que están falseadas. En la villa de Simancas, en un castillo del siglo XV, se guardan los archivos oficiales españoles. La labor de los burócratas estatales se ha conservado cuidadosamente, pero en general fue ignorada por los historiadores durante siglos. La historia se ha narrado usando relatos de segunda mano y transcripciones incompletas. Pero ahora los historiadores están trabajando intensamente en los archivos españoles. El resultado ha sido revolucionar nuestras ideas sobre la Armada. De los archivos están saliendo nuevas y radicales respuestas a las viejas cuestiones. ¿Por qué fracasó la Armada? ¿Y qué podría haber sucedido?
y algunos documentos muy privados han salido a la luz ahora. Este es un palacio particular en una calle apartada de Madrid. Aquí hay un archivo que contiene los pensamientos más íntimos de Felipe II, notas al margen a su confesor. Estas cartas se han revelado por primera vez para la realización de este film. Una de ellas está fechada el 10 de noviembre de 1588, cuando Felipe II se había enterado de la suerte de la Armada. Casi se perdieron para la posteridad. A mediados del siglo XIX, los archivos del Palacio Real se sacaron para construir un teatro para la corte. La mayoría de los documentos se conservaron. Sin embargo, algunos de ellos se metieron por error en sacos considerados como basura. No sabemos exactamente lo que pasó después, hasta que un día, algunos años más tarde, un noble español, el conde de Altamira, paseando por una calle madrileña, necesitó urgentemente ir al excusado. Se precipita dentro de la tienda más cercana, va al excusado y se da cuenta de que el papel higiénico lleva impreso el hológrafo de Felipe II. Asoma la cabeza y pide papel más limpio. Se lo dan, y cuando sale, agita el fajo de papeles y pide si tienen más. Sí, le contestan, 3 sacos. Teníamos 6 sacos, pero los hemos ido usando. Y el conde dice, bueno, pues me gustaría que me los dieran. Ellos le preguntan qué pueden usar como papel higiénico, y el conde les ofrece 3 sacos de papel limpio a cambio de los 3 sacos con el hológrafo de Felipe II. Aquí están. Clasificados como máximo secreto, estos documentos abren una ventana en la mente de Felipe II, la mente que formó la Armada. Este cuadro muestra a un hombre convencido de que él era el instrumento de la voluntad de Dios, actuando en nombre de un destino más alto, el destino histórico del rey católico. Porque la Armada era la última cruzada organizada por un reino que había sido creado por las conquistas hechas en cruzadas religiosas. Durante siglos, los reyes católicos de España habían hecho una guerra santa contra el Islam. España había sido ganada palmo a palmo a los soberanos musulmanes. En el pasado, parcialmente, había sido un país de minaretes y mezquitas. Impusieron una sola cultura, unificada, forzando la conversión al cristianismo. Los cruzados victoriosos derribaron el centro de la mezquita de Córdoba en el siglo XIII y la reemplazaron por una catedral. Para la nobleza española, la conquista en nombre de la fe verdadera era una antigua tradición. Los soberanos de España tenían su propia Inquisición, mucho más rigurosa que la del Papa. Felipe II se rodeó de imágenes de santos mártires. Su palacio, el Escorial, está dedicado a San Lorenzo y construido en la forma de la parrilla en la que se dice que fue martirizado el santo. En parte un mausoleo para sus antepasados, en parte un monasterio, es un símbolo de autoridad centralizada sobre una ladera en el centro geográfico de España. Y el corazón del palacio alberga las reliquias de casi cada santo de la cristiandad. La historia ha reconocido en el rey Felipe II el rey católico. Pero además de ser un gran rey católico, fue un hombre profundamente religioso. Así lo demuestra este relicario que tenemos aquí en la Real Basílica del Monasterio del Escorial. Felipe II trajo estas reliquias desde los distintos puntos de la cristiandad, buscando quizá ayuda en la protección de los santos. Las cabezas contienen calaveras de mártires. Los estuches de oro contienen sus huesos. Era una obsesión. Coleccionó 7.000 fragmentos de cadáveres. Las habitaciones de Felipe II se encuentran directamente detrás del relicario.
La entrada está a la derecha del altar. Él vivía en el umbral de Dios. Este es el concepto que Felipe II tenía de un hogar ideal. Es su diseño para la vida perfecta. Inmediatamente al lado del dormitorio, comunicando también con el altar, estaba el despacho desde el que gobernaba la mayor parte del mundo. Desde este pequeño cubículo, en el corazón de Castilla, Felipe gobernaba un imperio en el que nunca se ponía el sol. Por este escritorio, en el que el rey trabajaba 10, 12 y 14 horas diarias, durante todo el verano de 1588 pasó una montaña de cartas, papeles y memoriales. El rey intentaba leerlos todos personalmente, firmaba personalmente todas las cartas mandadas en su nombre. Y estos documentos, ya fueran importantes o no, él los leía. Hacía anotaciones en ellos y los corregía si era necesario. Aquí tenemos un ejemplo de un error de sintaxis sobre el que el rey ha escrito bastante, intentando clarificarlo, sugiriendo la forma de mejorar la frase. Estas cartas eran importantes. Se mandaron a Flandes y a Lisboa, a los comandantes de la armada. De ellos dependía la suerte de la gran flota. Ningún detalle, por pequeño que fuera, era desatendido. Su responsabilidad era abrumadora. En el Escorial, la carga de la fe tenía un significado que actualmente la mayoría de nosotros ha olvidado, tanto en España como en otras partes. Pero en este pueblo español, la carga de la cruz se llevaba literalmente, igual que Felipe II parece haberla llevado metafóricamente. Se describió a sí mismo como un esclavo con una corona y llevó la carga entera del imperio en nombre de su responsabilidad ante Dios. El imperio era vasto y en expansión. Felipe II era soberano de los Países Bajos, del Franco Condado, Milán y Nápoles. Y también era soberano de las nuevas tierras descubiertas en América Central y del Sur, las tierras del oro. La atracción del oro es lo que originalmente llevó a hombres de tierra adentro al océano y desvió la cruzada de España hacia el oeste, apartándose del Mediterráneo. Los metales preciosos entraron en España a raudales para ser transformados. Las piezas de oro, por su valor intrínseco, pues ha traído pues su propia destrucción, porque sus contemporáneos no han sabido respetar artísticamente la obra, sino han ido a su valor intrínseco. Y esto hace que hacia nosotros hayan llegado pocos objetos. La mayor parte del oro fue transformada en moneda, gotas de lluvia de oro que se evaporaron de España y fueron a parar a bolsillos de financieros extranjeros. Pero quedó suficiente metal precioso para convertir a Sevilla en una ciudad de oro y de orfebres. Sevilla fue una ciudad donde entraba el oro en el siglo XVI y la plata en los galeones a Sevilla. Inmediatamente en Sevilla se forjaba de los lingotes, se convertían en chapa, inmediatamente se repujaba y se convertían en objetos que eran generalmente objetos religiosos. Los retablos de la Catedral de Sevilla fueron terminados en la década de 1560. Se tardó 80 años en trabajar el oro. Para el año en que fueron terminados, el flujo de oro de América había cesado. Pero en 1545 se descubrió una montaña de plata en Potosí, Bolivia, y aquella plata se convirtió en la clave de las finanzas del rey de España. El poder musulmán fue destrozado. En el mundo mediterráneo y en el Nuevo Mundo, al otro lado del Atlántico, la monarquía española ofrecía una visión de la cristiandad restaurada y expansionada bajo el liderazgo español. Una fe, una justicia, un destino para muchas razas en muchos continentes. Inglaterra podría haber sido parte de esta visión. La reina de Inglaterra, María Tudor, se había casado con Felipe en 1554, pero ella murió 4 años después.
Felipe II trató de casarse con Isabel I, pero ella le rechazó y se hizo protestante. Inglaterra se convirtió en un país marginado. Aunque este mapa no es un original, sino una copia de una reproducción cartográfica del siglo XVI que representa la circunnavegación del mundo en 1522, en ella puede verse que el contorno de África es ya conocido, así como Asia y también América, las nuevas tierras de América. Si uno se fija en Europa, faltan las Islas Británicas. La razón es que el objeto de este mapa es mostrar solamente la ruta de la primera vuelta al mundo en el intento de encontrar el mejor camino hacia las Islas de las Especias. ¿Y Gran Bretaña no merecía la pena de ser representada? No, no a estos efectos. No está porque en esa época Inglaterra no era un poder mundial. Tenía importancia política y estratégica local, pero no a un nivel más elevado. En esa época, el mundo occidental estaba dividido entre dos potencias, una de las cuales era Portugal y la otra España. Pero eso no significaba que los ingleses no tuvieran realmente un lugar en el mapa. Aventureros como Martin Frobisher, John Hopkins y Francis Drake habían hecho fortunas forzando su entrada en el comercio del Nuevo Mundo sable en mano. La nueva reina de Inglaterra, la protestante Isabel I, empezó a aliarse con ellos en ataques de piratería contra los convoyes. Tanto España como Portugal tenían flotas que transportaban los tesoros del Nuevo Mundo. Pero después de 1580, Felipe era el soberano de los dos países. Una escuadra española entró en el puerto de Lisboa y un ejército avanzó desde España. Fue una victoria fácil. Felipe II era el nuevo rey de Portugal. Las colonias de ultramar de Portugal se convirtieron en propiedad de Felipe II. El mundo exterior a Europa había sido dividido entre ambos países. Ahora él, rey español, proclamaba su derecho al mayor imperio conocido en el mundo. Y su almirante fue llamado del Mediterráneo para ofrecerle el mayor escenario histórico en el que realizar sus ambiciones. Este era el Marqués de Santa Cruz, artífice de las mayores victorias navales de Felipe II. Al igual que el Escorial, el Palacio de Santa Cruz está muy tierra adentro. A 150 millas de la costa, el patio está cubierto de frescos de barcos y batallas navales. Su escenario principal había sido el Mediterráneo, el de los héroes clásicos antiguos. Él mismo se hizo representar en este palacio como Marte, el dios de la guerra. Ahora mandaría una escuadra oceánica y la conduciría a la guerra en el Atlántico. Las islas de las Azores habían formado parte del Imperio portugués. Ahora estaban defendidas por portugueses, franceses e ingleses. Santa Cruz las tomó en un ataque anfibio. Sus galeones derrotaron a los mercantes armados enemigos y transportaron a las islas importantes fuerzas. Esta era una táctica brillante y completamente nueva, y fue un éxito resonante. La Galería de las Batallas en el Palacio del Rey ilustra la historia de la cruzada militar de España. Culmina con los desembarcos de las Azores. Santa Cruz disponía del instrumento bélico más eficiente de Europa. Las tropas que él ahora quería utilizar para culminar esa historia de conquistas mediante la invasión de Inglaterra. Todavía hoy se conmemora la eficacia de aquellos soldados.
¿Sabes que estás solicitando el ingreso en la Orden del Mar Océano? Sí. ¿Sabes que te comprometes a defender el honor de España en cualquier lugar y en cualquier circunstancia en todo el mundo? Juro. Esta es la Orden del Mar Océano. Es una organización que conmemora la presencia en todo el mundo de la Marina Española y sus actos heroicos. El cuerpo de infantería de marina fue originado por los soldados que iban en los barcos para abordar los navíos enemigos. Era natural que evolucionara hasta constituir la fuerza anfibia que había capturado las Azores y que ahora podría tomar Inglaterra por asalto. Mosquetero Jaime Sánchez Villar, ¿sabes que has solicitado tu ingreso en el Tercio del Mar Océano? Sí. ¿Sabes que te comprometes y vas a jurar respetar la bandera de España en cualquier lugar del mundo y en cualquier época? Sí. Felipe II mostró escaso interés en dirigir sus fuerzas contra Inglaterra. Prefería apoyar conspiraciones para destronar a Isabel I, pero las conspiraciones fracasaron y los ingleses se convirtieron en una incomodidad aún mayor. En 1586, Drey lanzó su ataque más devastador contra el Imperio Español en el Caribe. Su primer objetivo fue la Española, la primera isla que Colón había colonizado. Para entonces, su oro ya se había agotado y su población nativa disminuía. Cuando la ciudad no pudo pagar el rescate que pedía, la quemó. Desde allí zarpó para Cartagena, el principal puerto de carga de los tesoros americanos. Tomó la ciudad por asalto y destruyó casi 250 casas. Isabel I era uno de los patrocinadores de este viaje y quedó decepcionada cuando solo recuperó 15 chelines por cada libra invertida. El Caribe empezó a construir defensas contra los piratas ingleses. Mientras, Sir Walter Raleigh escribía: la manera de humillar la grandeza de España es cortando el suministro de los recursos de guerra españoles, sus tesoros de las Indias Occidentales. El oro robado a España ayudó a pagar sus joyas, sus vestidos y sus barcos. Luego, además de financiar el terrorismo marítimo, empezó a suministrar armas a los rebeldes en los dominios de Felipe II. El problema mayor de Felipe II no era Inglaterra, sino los Países Bajos. Él era su soberano, pero en la década de 1560 sus súbditos se rebelaron, y esa rebelión venía resultando interminable. Esta era la zona más urbanizada de Europa y un gran centro de prosperidad comercial. Los Países Bajos eran oficialmente católicos. Este era el corazón de la herencia de Felipe II. Pero también era el centro de la imprenta y de la distribución de nuevas ideas. Cuando las gentes empezaron a leer y a discutir ideas, fueron menos propensas a obedecer a la autoridad establecida. Es un viejo tópico que la imprenta destruyó la unidad del poder de la Iglesia Católica. Y es verdad. El protestantismo prosperó en los Países Bajos y Felipe II, el rey católico, se esforzó mucho en acabar con él. Desde luego, mucha gente, especialmente comerciantes, pero también artesanos ricos, se opusieron a las represalias de Felipe II contra los protestantes, no por razones religiosas, sino porque su persecución interfería con las actividades comerciales. El padre de Felipe II, Carlos V, se había propuesto destruir el protestantismo. Cuando se enfrentó a Lutero lo dejó bien claro. Es obvio que un solo monje deberá estar equivocado si opina en contra de toda la población cristiana. Si no fuera así, la cristiandad habría estado equivocada por más de 1000 años. Por lo tanto, estoy dispuesto a apostar mis reinos, mis dominios,
mis amigos, mi sangre, mi vida y mi alma. Pero Carlos fracasó en su intento. Ahora, Felipe asumía esta responsabilidad. Él era rey en un país profundamente católico, España, igual que lo eran Portugal y la mayor parte de Italia. Así pues, para él, viviendo en un país en el cual el catolicismo nunca había sido desafiado, donde la Inquisición a veces había considerado a ciertos individuos como herejes, pero sin que constituyeran una amenaza a esta religión, para un rey así, ya fuera Felipe II o cualquier otro hombre, era sencillamente imposible comprender lo que pasaba en Europa. Lo único que él podía ver eran herejes, más y más herejes, y que ese movimiento debía ser atajado por la fuerza de las armas si era necesario. Sacrificaría todas mis tierras y perdería 100 vidas si las tuviera antes de ser soberano de los herejes. Se mandaron tropas españolas a luchar contra los herejes, y en ciudades como Zufen se encontraron con que tenían que entablar batalla contra la población entera. En Zufen y en Naarden se ordenó a las tropas españolas que saquearan las ciudades. Lo hicieron. Era un castigo ejemplar a fin de inducir a los demás a abandonar cualquier idea de rebelión. Fue muy difundido, que es lo que se pretendía. Esta actitud atemorizó a toda Europa y causó una profunda impresión en Inglaterra. El parte del general al rey decía: nada puede conseguirse con clemencia. La unidad de la única iglesia cristiana había sido destruida y para siempre. Nada podía haber detenido ese proceso, y era un proceso que no era exclusivamente propio de los Países Bajos. También era evidente en Inglaterra, en Europa Central, en Francia, en todas partes. Así pues, Felipe intentaba, como si fuera la cosa más natural, detener un movimiento enormemente extendido, un proceso histórico. Y eso era imposible, a menos que fuera por la fuerza de las armas. Mas la fuerza de las armas no fue suficiente. A pesar de enviar a miles de hombres y todo el dinero que pudo reunir, Felipe II vio que el área controlada disminuía constantemente. Tenía que sustituirse al comandante en jefe del ejército. Este, al partir, aconsejó que se mantuviera en Holanda una actitud de dureza. El triunfo de la muerte de Bregel presagiaba los desastres de esa guerra. Pero entonces llegó un nuevo capitán general, el duque de Parma. Este combinaba una estrategia bien planeada con una mejor comprensión de la situación. Parma hizo que cesara la violencia y ofreció dinero y seguridad a ciudades para que volvieran al redil, y la marcha de los sucesos cambió. Pero en 1585, justo cuando parecía que se iba a triunfar, Isabel I intervino para animar a las menguantes fuerzas rebeldes. Ella mandó dinero, mandó hombres, envió un mando militar, el conde de Leicester, para ayudar a los rebeldes, y los rebeldes le confirieron el título de gobernador general de Holanda. Podría decirse que en conjunto la ayuda inglesa no fue muy importante, pero parece que Felipe sí creyó que lo era, y por esa razón decidió mandar la armada a Inglaterra para impedir que Inglaterra siguiera interviniendo. Nadie podía suponer lo difícil que sería derrocar a la reina de Inglaterra. Hoy día asumimos que hubiera sido muy difícil. Pero lo que vemos de la Inglaterra de Isabel I
Es una imagen que ella formó muy cuidadosamente. Ni siquiera conocemos el aspecto físico de la reina. Solo vemos lo que ella quería que se viera. Para pintar un retrato de Isabel, el pintor tenía que hacer un patrón basado en una imagen aprobada oficialmente. De vez en cuando, se hacían incursiones en los estudios de los artistas, y los retratos que diferían de la imagen oficial eran destruidos. Una vez que se había hecho el patrón, el artista debía colocarlo sobre el lienzo y empolvarlo con una bolsa de polvo de yeso. Él debía mostrarla tal como ella quería ser. Y así es también como vemos el país que ella gobernaba. La imagen que ahora tenemos de la Inglaterra isabelina es la de un leal país protestante unido detrás de su reina. Pero lo que se nos ha transmitido es la máscara creada por la propaganda isabelina. La fachada de Henry Hall en Sussex proclama la lealtad de una familia de comerciantes de la Inglaterra isabelina. Está decorada con las armas reales y la divisa real. Pero tras estas imágenes existía una familia católica. La esposa fue encarcelada a causa de su religión. Había sorpresas escondidas a cada nivel de la sociedad inglesa. Los católicos ingleses tenían de su lado al mejor compositor de Gran Bretaña, William Byrd. Byrd estaba oficialmente empleado por la reina, lo que significaba que normalmente se pasaba el tiempo escribiendo obras que la misma reina había aprobado. Y por ejemplo, cuando la armada abandonó finalmente las costas inglesas, ella misma escribió un poema al que Byrd le puso música. El poema cantaba al viento que había dispersado los barcos españoles y daba gracias a Dios. Pero Byrd era católico y pasaba la mayor parte del tiempo con la nobleza católica, y para ellos escribía motetes con la mentalidad de un católico. Incluyendo uno cuyos versos equivalen a un mensaje codificado de gozo porque la armada se aproximaba. Es casi seguro que se cantó en su casa en 1588. Isabel I se encargó de que Inglaterra mostrara una máscara de unidad. Pero detrás de esta máscara, nada era claro. El sistema que hoy se usa para pintar a los miembros de la familia real es totalmente diferente del experimentado en el periodo Tudor, ya que nuestra propia familia real es mucho más ilustrada y está mejor informada sobre qué clase de retratos son aceptables hoy día. Yo creo que si la reina fuera muy positiva y me dijera, Mr. Poole, me gustaría que me pintara de esta manera particular, yo diría, sí señora, haré exactamente lo que desea. Pienso que sería muy raro que esto pasara en realidad. Yo creo que uno lo discutiría e indicaría las desventajas de hacerlo así. Y si creyera que el resultado iba a ser un retrato menos logrado, lo diría. Los monarcas del siglo XVI eran más estrictos. No era muy probable que Isabel I tuviera que enfrentarse a una rebelión católica en 1588, pero quizá hubiera tenido menos apoyo popular del que tendemos a creer. Una señal de su debilidad fue la ejecución de María, la reina de Escocia, en 1587. María, heredera inmediata del trono, era católica, y su implicación en conspiraciones contra Isabel I hizo que fuera necesario decapitarla. Isabel siempre evitaba llegar al punto en que la guerra total fuera inevitable. No podía permitírselo. Pero en Inglaterra había un partido que apoyaba la guerra y Drake pertenecía a él. Como un acto de provocación deliberada, hizo una incursión en la costa noroeste de España. Atacó los pueblos de pescadores de Galicia.
Las noticias de Galicia colmaron la paciencia de Felipe II. Además de la piratería inglesa en alta mar, de la intervención inglesa en los Países Bajos, ahora el suelo de España había sido profanado. Y menos de una semana después de la partida de Drake de las costas de Vigo, Felipe II escribió al Papa comprometiéndose irrevocablemente a invadir Inglaterra. El problema era cuál sería la mejor manera de hacerlo. Así pues, se dirigió a sus dos jefes militares de más categoría, el Marqués de Santa Cruz y el Duque de Parma, y les pidió a ambos que elaboraran un plan para la invasión y destrucción del Estado de los Tudor. Este era el momento culminante que Santa Cruz había estado esperando. La oportunidad de coronar una brillante carrera con una conquista cuyos ecos se escucharan durante siglos. Era un hombre de 60 años y estaba preparado. Su propuesta fue presentada en 3 semanas. Quería una fuerza de 600 barcos, la mayor fuerza naval de la historia del mundo. Pensaba en un asalto como el que había organizado en las Azores, una armada con suficiente potencia para obtener el dominio del mar, transportando una fuerza de desembarco lo suficientemente grande para arrollar al ejército inglés. Parma contestó algo más tarde y su plan era totalmente diferente. Esta vez involucraba al ejército de Flandes que estaba luchando contra los holandeses. Una fuerza de 30.000 hombres separada del ejército se lanzaría a través del canal para ejecutar un ataque relámpago contra Londres. El rey consideró los dos planes tan diferentes y al mismo tiempo convincentes. ¿Cuál era el mejor? ¿Cuál debería escoger? Al final parece que pensó que ya que había suficiente dinero para ambos planes, ¿por qué no combinarlos y poner ambos en práctica al mismo tiempo? Combinar la flota desde España con el ejército de los Países Bajos. Una reunión en el canal y un asalto combinado contra Londres. Cuando la decisión real fue comunicada, ambos comandantes se enfurecieron. Santa Cruz había querido para sí la gloria de ser el conquistador de Inglaterra. Felipe le había encargado una misión mucho menos gloriosa y dado solo la 1/4 parte de la fuerza que quería. Ahora, él era simplemente la escolta del Duque de Parma y su ejército. Parma estaba convencido de que Inglaterra tenía que ser tomada por sorpresa y la preparación de una gran escuadra destruiría esa posibilidad. Lo que él quería realmente era acabar con los holandeses. No quería un mando dividido y no deseaba mantener a un ejército esperando a que una flota llegara más o menos tarde. Pero Felipe II ordenó a ambos comandantes que dejaran de protestar y pusieran el plan en marcha, reunir el ejército y prepararlo para su embarque, concentrar la flota y todas sus provisiones. Había desechado los dos planes y combinado al ejército y las fuerzas navales en una nueva operación ideada por él, controlada desde su escritorio. Uno se pregunta si se dio cuenta de la enormidad del cambio, del salto estratégico que acababa de dar. Para combinar a dos fuerzas que se encontraban a 1000 millas marinas de distancia, se requería una planificación y una coordinación excelentes y mucha suerte. Pero sin que sepamos si reflexionó sobre este punto, se puso a trabajar. Casi inmediatamente se empezaron a elaborar los detalles del plan, con listas de todo lo que debía llevarse en la gran flota, hasta el último par de zapatos y el último cuchillo y tenedor. Para suministrar todo lo necesario a una empresa tan enorme, hacía falta la ayuda de toda España. Muchas industrias no estaban preparadas para producir material en la escala requerida. Se enviaron agentes del gobierno con demandas específicas a cada región. Los hijos de todas las familias nobles de España se ofrecieron voluntarios a la campaña. Se les prometía gloria y progreso personal, pero igual que en Inglaterra, el mito nacional enmascaraba la verdad. Por lo menos la verdad, tal como la entendían los soldados. Nadie iba contento a ninguna empresa, y hay que tener en cuenta una cosa, que los soldados españoles de la época, los castellanos, en ninguna guerra participaron con el corazón alegre. Eran pagados, se escaqueaban en cuanto podían, y en cuanto se hablaba de levas, la gente o se casaba o se iba al monte. Esa falta de entusiasmo se propagó. Entonces,
Mientras el material se estaba acumulando, Drake, en abril de 1587, atacó el puerto de Cádiz y destruyó más de 2 docenas de barcos con todas sus provisiones. La preparación se retrasó varios meses. En París se apostaba 6 puntos contra 1 a que la Armada nunca partiría. Desde fines de septiembre de 1587, Felipe II estaba ordenando que la Armada zarpara de Lisboa y comunicaba a Parma que estuviera preparado para su inminente llegada. Pero Santa Cruz repetía que no estaba preparado. El rey empezó a pensar que los barcos no saldrían nunca de Lisboa. En diciembre de 1587, escribió a Parma diciéndole que atacara a Inglaterra por su cuenta. De hecho, quiso saber por qué no la había invadido todavía. Parma había dicho siempre que una invasión solo podía tener éxito si se ejecutaba con rapidez y sorpresa, y se le había ordenado que se calmara y esperara. Ahora había perdido la paciencia por completo. Vuestra Majestad sabe perfectamente que sin el apoyo de esta flota yo no puedo cruzar a Inglaterra con las embarcaciones que tengo aquí. Y vos me ordenasteis muy prudentemente no hacerlo hasta que el marqués llegara. Vuestra Majestad tiene el derecho a dar órdenes absolutas que yo recibo como favores especiales y ejecuto. Pero el que vos ahora me escribáis con una propuesta que es tan contraria a las órdenes previas y expresas de vuestra Majestad, me causa una gran angustia. Os ruego humildemente que me hagáis el gran favor de decirme lo que debo hacer próximamente. A finales de enero de 1588, el marqués de Santa Cruz era, si no un ídolo caído, por lo menos un ídolo tambaleante. Estaba enfermo y la armada estaba en un callejón sin salida. Las provisiones estaban podridas. Había hombres enfermos y moribundos. Faltaban 300 marineros. Las vituallas se habían cargado en los navíos sin orden ni concierto. Faltaban barcos, faltaba de todo. Felipe II reaccionó a esta situación de una manera típicamente burocrática. Mandó a un investigador para que preparara un informe. El oír que el investigador, el conde de Fuentes, estaba en camino, espoleó a Santa Cruz a hacer un último esfuerzo frenético de actividad que le mató. De hecho, cuando el conde llegó, el marqués estaba tan enfermo que no podía comprender quién había venido a verle. Leyó 3 veces la carta de presentación del conde, tratando de concentrarse en lo que le decía. El informe de los investigadores estaba hecho. Era muy respetuoso, incluso reverente, hacia ese gran capitán de mar y guerra de tiempos pasados. Pero leyendo entre líneas, uno puede inferir cómo los burócratas de Madrid habían comprendido que la Armada estaba en una situación caótica. Algunos días después, el 9 de febrero, Fuentes informó a Madrid que Santa Cruz estaba agonizando. Y el mismo día anotó su muerte, añadiendo: ahora, la Armada necesita un jefe que pueda controlarla y dirigirla. El hombre que recibió la orden de salvar la empresa del desastre era el único en España con la categoría suficiente para mandar a los aristócratas de la Armada. Pero el duque de Medina Sidonia nunca en su vida había estado al mando de una flota. Bueno, Medina Sidonia acepta porque no le queda más remedio. De momento rechaza. Organizar las armadas, organizó algunas veces las flotas de indias, pues de se ocupaba de los bastimentos, de hacer la leva de gente, de supervisar, pero no tenía autoridad. Eso es una gran confusión. La autoridad era de los almirantes. Y hay muchas veces que se queja al rey y le dice: bueno, pero si es que yo no tengo autoridad, yo creo que esto está mal hecho, pero yo no puedo mandar que lo hagan. Yo tengo que convencer. El estudio hecho por la duquesa muestra que su antepasado no esperaba tener el mando absoluto, pero tampoco era un hombre que dijera amén a todo. Sus cartas al rey fueron sumamente francas. Felipe II quería una flota de 130 barcos. Incluso con la armada en condiciones, el duque estaba convencido de que no sería suficiente. Él le dice claramente a Felipe II que no tiene fuerzas para conquistar un reino, que es lo que pretende, conquistar Inglaterra, que con los 129, 130 barcos que lleva no puede, que además es desatinado. Felipe II prohibió toda crítica. Y Medina Sidonia, el cumplidor y eficiente administrador, puso la empresa en marcha.
sacó a la armada del puerto de Lisboa el 28 de mayo de 1588. Zarparon pasando por delante de la Torre de Belén, río Tajo abajo, rumbo a la costa de Inglaterra y al ejército de Parma. No llegaron muy lejos. En el norte de España encontraron grandes tempestades que los dispersaron. Finalmente se reagruparon en La Coruña y Medina Sidonia tuvo que empezar otra vez desde el principio. Y ahora sus cartas a Felipe dicen categóricamente que la empresa debería suspenderse. Ir a cosas tan grandes con fuerzas iguales no convendría, cuanto más siendo inferiores como hoy lo están, y la gente no tan plática como convendría, ni los oficiales, que por lo que en mi conciencia digo a vuestra majestad, que veo pocos o casi ninguno que entienda y sepa cumplir con las obligaciones de sus oficios. Y esto he lo experimentado y advertido con todo cuidado, y así crea vuestra majestad que esto está muy flaco y no engaña a vuestra majestad a nadie con decirle otra cosa. Los secretarios de Felipe ocultaron algunas de estas cartas. No se atrevieron a presentarlas a su señor. Ahora sabemos que el rey había llegado al borde del colapso, torturado por la ansiedad y el agotamiento. Durante 1587 y 1588 tuvo que guardar cama en varias ocasiones, siéndole imposible gobernar durante semanas. Aunque sin su aprobación nadie se atrevía a hacer nada. Este retrato, hecho en 1588 y desconocido hasta ahora, lo muestra cansado y envejecido. Ninguno de los que le rodeaban quería aumentar sus preocupaciones. Después de esta carta, Cristóbal de Mora, que era el válido del rey, le escribe una divertidísima al duque y dice: lo que más nos conviene es que vuestra señoría engorde y duerma y acabe de creer que no está obligado a dar cuenta de lo que el cielo ordena, sino conformarse con ello, pues allí se sabe mejor lo que nos conviene. Así pues, el trabajo continuó. Los maltrechos barcos fueron reparados y las provisiones putrefactas reemplazadas. Felipe recuperó el vigor necesario para rechazar todas las objeciones. Nadie ayudaría a los ingleses, ya que sus fuerzas no eran lo suficientemente potentes para resistir a la justicia de su causa. He dedicado esta empresa a Dios. Seguid adelante con ella. 125 barcos con 30.000 hombres se hicieron finalmente a la mar. Algunos de los comandantes compartían los temores de Medina Sidonia. Los ingleses los podrían batir con los cañones de largo alcance. Algunos esperaban que Dios les resolviera sus problemas. Ahora, las órdenes de Felipe II se llevarían a cabo. Los actores desempeñarían sus papeles en un lugar más allá de donde les pudieran dar órdenes adicionales. La unión de las fuerzas terrestres y marítimas y la destrucción de Isabel Tudor estaba ahora en las manos de Dios. O en las de los ingleses.